Pues bienvenidos a la clase. Si es su primera vez aquí, estamos estudiando este libro del padre Antonio Royo Marín, La Gloria esté, un famoso dominico que escribió los libros más famosos sobre la espiritualidad. O tal vez la mejor presentación sistemática de la espiritualidad. ¿En qué consiste ser santo? En cuanto al desarrollo de las virtudes, la oración, los dones del Espíritu Santo, analiza y pone de forma sistemática toda la tradición de misticismo y de teología, ¿no?, sobre este tema. Y su libro de oro se llama La Teología de la Perfección Cristiana. Y siendo de 1000 páginas, pues escogí el resumen más breve para ustedes, para esta clase, para que terminemos antes del fin del mundo. Entonces, y eso se llama Ser o no ser santo, un libro que escribió al fin de su vida, como un resumen de su obra magna, La Teología de la Perfección Cristiana. Entonces es la misma doctrina, y el don de este Padre tan santo y sabio era de expresar todo de la forma más clara y precisa. Entonces incluso su resumen no le hace falta nada, ¿no? Pero si quiere más explicación de los temas, pueden ir a este libro que vale la pena comprar, que cuesta unos 600 pesos o algo, pero es un libro que les sirve para toda la vida, ¿no? Y en vez o con la gran carencia, digamos, de directores espirituales, ¿verdad?, y falta de buenos consejos, aquí tienen un resumen y colección de todos los consejos de los santos, ¿no?, que uno puede leer. Por ejemplo, si examinando su conciencia se da cuenta que su punto débil son los pecados en contra de la templanza, en contra de la castidad, de gula, etc. Aquí puede entonces ir a este tema, buscarlo aquí y leer todos los consejos prácticos, ¿no? Primero, ¿qué es la templanza? ¿Cómo funciona? ¿Qué es la recta medida, ¿no?, en cuanto a los placeres sensuales, y cuando es pecado venial, mortal, y los consejos de los santos, ¿no? Entonces es un libro de oro para su santificación. El autor, decíamos, Antonio Royo Marín, Padre Antonio Royo Marín, famosísimo, y les recomiendo leer todos sus libros, ¿no?, que pueden encontrar, ¿no? Y sí, tiene tantas ediciones, ¿no? Y no solo se escribió en español por la providencia de Dios, ¿no?, para ustedes, porque se solían escribir libros así en latín antes, y lo escribió en aquellos tiempos, ¿no? La primera edición salió en 1954, pero ya está en la 10ª impresión, de 2006, y bien, entonces... ¿Y dónde se consigue? Pues recomiendo generalmente comprar los libros en la catedral, en la librería que está atrás de la catedral. Es el de mejor precio, aunque lo pueden encontrar en las librerías de San Pablo, otras librerías parroquial, pero más caro. Entonces, otra pregunta. Si compramos aquel, ¿no necesitamos comprar este? No, eso es nomás el resumen, ¿no? Entonces que vamos estudiando y que voy explicando, ¿no? Pero si eso tiene todo, el chiquito está contenido en el grande. Bien, entonces, y pues ¿dónde estamos en el curso? Estamos estudiando primeramente en qué consiste la santidad y qué decimos como de definición. Podemos examinar la santidad de varios puntos de vista, ¿no? Como la plena conformidad con Cristo, ¿verdad? Que la vida de santidad es nuestra vida incorporada en la vida de Cristo, ¿verdad? O podemos decir es de estar lleno de gracia. La gracia con todos sus dones y virtudes, poderes. O podemos decir que consiste en la conformidad con la voluntad de Dios, para subrayar el aspecto de que tu santidad consiste en cumplir con la voluntad de Dios según tu estado de vida. Y somos individuos, somos, como describe San Pablo a la iglesia de Cristo, el cuerpo místico, dice es un cuerpo pero con muchas partes. Y
Y un buen dedo de pie no sería un buen dedo de la mano, ¿no? Sería más feo, más cortitos que podemos hacer, ¿no? ¿Verdad? Pero entonces cada parte tiene su oficio, ¿verdad? Sus deberes, y entonces si la madre de familia trata de ser monjita, pasando todo el tiempo en el templo, dejando a su marido e hijos en la casa, pues es muy piadosa, ¿no? No, ¿verdad? Es pecado si está en contra de su estado de vida, ¿no? Y hay que buscar qué es la voluntad de Dios según las circunstancias también, ¿no? Y por eso la necesidad de un buen director espiritual, que nos dijo el padre Antonio Roy Marín, es una de las causas de falta de crecimiento, ¿no? Hay muchos de buena voluntad, pero que no saben el camino, no saben cómo aplicar las enseñanzas de Cristo a su vida, o qué más, o cómo orar, ¿verdad? Entonces, bueno, luego dice, todos estamos llamados a ser, entonces la definición de santidad, ¿no? Lleno de gracia, con todas sus virtudes, y el pleno desarrollo de los dones del Espíritu Santo, la fe, la esperanza y la caridad, la conformidad con Cristo, el cumplimiento con la voluntad de Dios. Y luego nos dijo que todos somos llamados a ser santos, que esa es la doctrina pues, bíblica y tradicional de la Iglesia, ¿no? Aunque hubo épocas, digamos, o tiempos cuando lamentablemente distinguían entre la santidad, la expectativa de santidad para los laicos, como para el sacerdote, como para el religioso. Es una falsa distinción, porque el Señor dice, sin distinción de personas, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Punto. Para todos. Y que la santidad consiste en esta práctica de la caridad, principalmente. Dios es la caridad. Si tenemos la caridad, Dios habita en nosotros, ¿no? Entonces, cuando distinguimos entre estados religiosos, matrimonio, etc., pues vemos que hay medios más perfectos en sí, pero cada uno tiene su llamado, ¿verdad?, de Dios, su lugar, y debe de conformarse y santificarse en tal estado, ¿no? Y nunca faltan los medios, porque la esencia de la santidad, o los medios esenciales, son ¿qué son las virtudes que nos relacionan directamente con Dios? ¿Qué son? No sé qué se dice. Entonces, ¿qué son las virtudes? O la práctica de cuáles virtudes nos asemejan a Dios y nos ponen en contacto directo con Él. Cardinales. No las cardinales, sino las teologales. Muy bien, Cecilia. Entonces, las virtudes teologales. ¿Qué quiere decir teologales? Dios, ¿verdad? Nos relaciona directamente con Dios. Theos en griego, ¿no? Nos decimos teologales. Entonces, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Y qué más necesitamos para ser santos? La fe, la esperanza y la caridad perfeccionan los actos que uno hace, pero también necesitamos perfeccionar el modo, ¿verdad?, de hacer los actos. Yo puedo decir la misma oración de San Padre Pío, pero con menos fervor, con menos devoción, con menos arrepentimiento. Son los dones del Espíritu Santo, los 7, ¿verdad?, que perfeccionan el modo de hacer y practicar las virtudes. ¿Okay? Entonces, todo eso nace de la gracia de Dios. Ya les había explicado varias veces, ¿no?, que la gracia de Dios es como la nueva alma que recibimos, o más bien una divinización de nuestra alma humana. Nos hace partícipes de la divina naturaleza, como dice San Pedro, ¿no? Y si tenemos una naturaleza divina, podemos hacer la comparación, ¿no? La naturaleza humana nos da los poderes de ¿qué? ¿Qué es la diferencia entre una naturaleza humana
y una naturaleza animal. Buenos días. Entonces, ya vamos perdiendo la distinción que acabo de leer en el LifeSite News, ese sitio al cual contribuye el señor Matthew, que está de visita aquí como corresponsal de Latinoamérica. Y él dice que pues ya en Colorado, en Boulder, Colorado, un lugar sumamente liberal, donde han legalizado la marihuana en uso público y como quieran, pues ya que viven como animales, ya se sienten iguales a los animales. De modo que tuvieron las exequias de un elk, ¿cómo se dice? Un ciervo grande, ¿cómo se llama? Alce. ¿Cómo? Alce. Entonces, que acaba de... un policía en su día libre estaba cazando, ¿no? Entonces, y cazó, ¿cómo se dice? Alce. Entonces, pero estaba fuera del lugar, era un lugar privado, ¿no? Estaba ya fuera del lugar público para cazar. Entonces, al pueblo, la colonia se reunió para pues tener como las exequias y llorar por la muerte de su amigo, porque lo querían mucho y sienten que él quería mucho a ellos también, porque regresaba a su lugar. Entonces ya no distinguen. Ahí puedes matar a tu bebé, ¿verdad? Hasta el 9º mes de embarazo y no hay problema, está perfectamente legal, ¿no? Puedes vivir como un animal, o peor que un animal, ¿verdad? Practicando la sodomía, ¿verdad? Que ni hacen los animales. Pero si matas un animal, qué crimen, ¿no? Contra nuestra nueva humanidad, incluye los animales, ¿no? Bueno, pero ¿qué nos hace diferentes que los animales? ¿La razón? La razón, y por la razón podemos también escoger libremente. La voluntad. Con la voluntad. La razón y la voluntad. El libre albedrío. Libre albedrío se llama, ¿no? Entonces esos dos poderes nacen de nuestra naturaleza humana, de nuestra alma racional.